conversando con Juan Carlos Velázquez Estrada. Oiga, Juan Carlos, ahora que usted mencionó a Milei, se me viene a la cabeza la palabra outsider y obviamente me da la oportunidad de acercar esta expresión que usted nos va a explicar enseguida lo que significa con lo de las pasiones, las emociones, que es el alimento propio de lo que es hoy la posverdad. Todos los outsiders son precisamente entre más griten, más vociferen, más pasionales sean, precisamente esa es su esencia y esa es la posibilidad que tienen. Roger, si es un sitio donde todo el mundo grita, el que esté en silencio es outsider. Outsider es el llamativo, el nuevo, el distinto. Ajá. El grito no garantiza, porque puede que venga un político tradicional de toda la vida gritando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, un poco lo que uno sabe es que es el mercado del ser humano, Roger, que es lo llamativo, lo distinto. Si uno ve 6 colores iguales y uno diferente, se fijan en diferente. Entonces, un poco lo outsider es lo nuevo, lo distinto, lo novedoso. Pero sabe, Roger, que usted que estudia tanto la política, me parece que es un espacio muy importante para que también pensemos que el sistema ayuda mucho a este tipo de comportamientos. ¿Por qué se lo digo? Colombia terminó en estas elecciones con 36 partidos políticos. ¿Es bueno o es malo? Miremos unos daticos. ¿Cómo le parece, Roger, que en el último año, los últimos 12 meses, de los 36 se crearon 8 partidos nuevos? Pero en los últimos 2 años, Roger, 2 años, 14 de los 36. Es decir, el 40% de los partidos que dieron avales hace poquito en las elecciones son de los últimos 2 años, sin historia, sin recorrido, seguramente bien intencionados, si partamos de la buena fe, como usted siempre lo dice, pero ¿no cree usted que el sistema es demasiado generoso y confunde mucho a la gente tener 36 partidos distintos dando avales, sumado a los grupos de firmas que fueron como 500,000, para no exagerar mucho? Ajá, totalmente, pues que estamos devolviendo a la Constitución del 91 cuando empezamos este nuevo periodo constitucional con casi 78, casi 80 partidos políticos, pero luego hubo una reforma política que los bajó precisamente que porque es que no podía haber tanto garaje, expresión que se ha utilizado muchísimo, tanta tienda electoral. Pero ¿y entonces qué pasaría pues otra vez, Juan Carlos Velázquez, que no obstante haber pensado mediante estas reformas políticas que debían reducirse, volvieron a proliferar? Oye, a mí me gusta mucho comparar la política con el fútbol. Yo sé que no es lo mismo, pero quiero decirles que las dos actividades generan mucha pasión y hay sistemas que permiten que les vaya muy bien a todos. En el fútbol han hablado mucho, usted sabe, la liga profesional, entonces los famosos, Nacional, Medellín, América, Millonarios, pero hay una categoría B. Y en la categoría B hay más equipos que en la A. ¿Y sabe cuál es el negocio? Que el derecho de televisión se divide por igual monto de plata para la categoría A que la B. Y los de la B tienen jugadores muy baratos y reciben la misma plata de televisión que los de la A, que tienen jugadores muy caros. ¿Qué quiero decirle? Que para los políticos de profesión es muy buen negocio que haya muchos partidos y muchas opciones de participar, porque hacen su agosto, octubre sería en el tema de Colombia las elecciones, cuando hay jornadas electorales. Entonces, Roger, no le pido a ustedes que manejan la política, que se ajusten, porque es que les va muy bien así. Lamentablemente el mercado siempre será el que imponga las condiciones, hasta en la política, vea usted. Pero también quiere decir esto, poniendo el mismo ejemplo de los partidos de fútbol, que hay equipos muy buenos que se recuerdan por siempre: el Atlético Nacional, el América de Cali, el Millonarios, por mencionarte rápidamente. Y hay un montón de equipos que yo creo como medio desconocidos. Y entonces se empieza a perder prestigio, diría uno. ¿Será que en la falta de prestigio de los partidos políticos, los grandes, los tradicionales, son los que precisamente invitan a que ese mercadeo político sea tan nutritivo? ¿Qué ha pasado, Roger, en la vida real? Es que los partidos, déjeme decirlo así, en blanco y negro, no están de moda, porque no representan muchas diferencias. ¿Usted es capaz de decirme qué no votaría hoy el Partido Conservador Liberal, que tiene más de 150 años, que tiene un prestigio, una responsabilidad y una participación mayoritaria? ¿Qué tipo de norma no aprobarían cuando uno ve que los partidos políticos en Colombia en los últimos 50 años son gobiernistas todos? Le caminan al gobierno que sea.
Entonces uno dice, hombre, es que como no hay tanta identidad, es diferente. Usted, por ejemplo, mira a Estados Unidos, no es que sea pues, el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que está a la mano, y el Partido Republicano, el Partido Demócrata votan cosas muy distintas. O usted mira en España, el Partido Socialista, que es el de izquierda, y el Partido Popular, que es el de derecha, votan cosas muy distintas. En Italia sucede igual, igual sucede en Inglaterra. No es que debamos compararnos con todo el mundo, sino que si queremos que los partidos como figura funcionen, en Colombia hoy no tienen mucho prestigio, tienen que diferenciarse y prometer cosas diferentes. Y la responsabilidad es distinta. Usted, por ejemplo, le pide a Nacional, al América, al Medellín, a Millonarios que sean campeones. A Unión Magdalena, pues si desciende no pasa nada y si está en la A también. Entonces usted le pide al Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, no sé, el Centro Democrático, que sean responsables. Pero usted la pedirá, no va a mencionar nombres, pero usted conoce unos partidos que son de algún departamento por allá que nadie conoce, con unas minorías muy diferentes y que en su postulación no postulan su gente, sino que le entregan aval a todo el que pase por allá. Entonces, realmente, Roger, yo creo que el sistema nuestro ayuda mucho a que sea muy desorganizado. ¿Qué está ocurriendo hoy en la vida real? Que no debería ser, y usted pues también lo estudia mucho y lo sabe, que somos muy personalistas en el mundo. Es quién es el candidato, qué partido tiene, y da igual que tenga 10 partidos apoyándolo o ninguno, porque lo que importa es como la reputación y la imagen del candidato y no tanto la coherencia del partido que lo postula. Así es. Y nos vamos a ir a mensajes con una inquietud que la hago pública y cuando regresemos, Juan Carlos nos hablará con ella, sobre ella. Es la cultura política. ¿Será que con los ejemplos que nos pone de otros países que no son perfectos, pero tienen por lo menos diferencia entre unos y otros partidos, los más importantes? ¿Será que falta cultura política entre nosotros? Pues precisamente para diferenciar y ser capaces de exigir que un partido liberal, pongo yo los dos ejemplos, el ejemplo de los dos partidos tradicionales nuestros, que un partido liberal debe tener un pensamiento muy definido y un partido conservador, incluso mírenme las manos y la posición, lo deben tener también muy definido y la gente no lo sabe o no lo quiere saber y más bien está pensando en mesianismos, en personas y no en partidos y por eso es que pasa lo que pasa en Colombia. Ya regresamos. Bueno, Juan Carlos Velázquez, me fui a comerciales con la pregunta, ¿será que nos falta cultura política en Colombia? Pero Roger, yo le quiero preguntar a usted qué es primero. ¿Nos falta cultura ciudadana? ¿Nos falta cultura financiera? En Colombia, 1 de cada 10 colombianos se puede pensionar, porque nunca nos enseñaron que hay que ahorrar para cubrir después cuando tengamos posibilidad de trabajar. Y queremos que la gente aprenda de política antes de aprender de lo financiero, que es su vida, o de la cultura ciudadana, que es convivir con los demás. Pero, Roger, nos falta cultura en muchos temas. Entonces, un poco lo que pregunta uno es, ¿cómo no logramos que las competencias blandas que llaman en la academia, que son ser buen ciudadano, entender cómo relaciona el tema de oportunidades? Déjeme decir lo siguiente, Roger. Acabamos usted y yo como ciudadanos de pasar de moda. Hasta el 29 de octubre teníamos un poder como ninguno. Nadie tenía más poder que Roger y Juan Carlos antes de votar. Cuando votamos el 29, el poder lo delegamos en otro y nos quedamos sin ese poder ciudadano 4 años. ¿Sabíamos eso? Seguramente no. Por eso es que en el país vota apenas la mitad de la gente, Roger, porque no ejerce su poder, porque es que no tiene ese conocimiento profundo de lo que significa y el potencial que representa. Pero no le pidamos al país cultura política, Roger, si no tenemos cultura ciudadana, cultura financiera y los elementos sociales básicos, porque nos falta mucho en la formación. Pero no es que los países sean más inteligentes que nosotros, sino que si nos explican bien a tiempo y de temprano, seguramente uno se comporta distinto, Roger. Claro, pues es que lo digo también yo de esta manera. No tenemos valores. Los valores esenciales como el de la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, la amistad, el respeto, la solidaridad, por mencionarlos. Mencioné 5 y puedo mencionar, y hay mucha gente que está diciendo, ay, ¿cómo así? ¿Cuáles son valores de qué o qué? ¿Para qué? Sí, tiene usted toda la razón. Pero entonces se necesita que se enseñen. Ay, Juan Carlos, imagínate que yo vengo con el cuento de los valores desde que era director del Informativo de Antioquia hace más de 20 años. Y hoy todavía estamos hablando de
dónde están los valores de la gente. Pero bueno, hay que insistir. ¿O será que somos muy ingenuos al insistir? Es posible que en algún momento, usted dice que desde temprana edad, pero bueno, hay esperanza de que en algún momento tengamos cultura política y que sepamos utilizar el poder que usted dice que tuvimos hasta el 29 de octubre. Roger, sí, pero es un proceso ciudadano y complementario, no comenzará por la política. Un elemento adicional que usted y yo vemos todos los días como con tristeza, porque ese tema nos gusta, nos apasiona, es que cuando la gente del común escucha política, y digo el común no es porque no sea experta y no porque tiene otras actividades diferentes, oye de política, oye de denuncias de corrupción, no oye más. Entonces, para el ciudadano del común, política es sinónimo de corrupción. ¿A quién le va a gustar una actividad que es sinónima de lo peor? Entonces, realmente lo que no hay es no tenemos el proceso de formación suficiente, pero tampoco tenemos grandes ejemplos, rollos de comportamiento de los políticos. No se ayudan mucho. Lo que pasa es que a la mayoría les va bien, aunque tengan mala fama. Entonces el problema está en que el sistema es muy agradecido para los políticos y muy poco agradecido para los ciudadanos. Y la gente es muy boba, ¿no, Juan Carlos? Pues porque no, eso que usted es que, es evidente. a ver, yo cómo voy a creer en un sistema que cada vez me deja más pobre. Quien aproveche usted el poder, elija a alguien que lleva eligiendo 50 años, usted sigue más pobre que antes. Digo, pues ¿para qué voy a ir ya, hermanos? Es que he ido 30 años y sigo igual de pobre. Lo que te digo es que el sistema pues ha fallado. Como nos ha fallado el sistema, no creemos en él. Yo no culpo a los ciudadanos. Es decir, si lleva votando 40 años y cada vez está más pobre, o si nunca ha votado y está igual de pobre que el que votó. Entonces usted dice, ¿para qué sirve el sistema? Entonces un poco es que yo sí creo que es un tema muy complementario de todos los ángulos, que nos enseñen qué significa ese poder ciudadano, pero que los políticos, hombres, sí cumplan y ayuden, porque es que la gente se cansó. Esas elecciones tan dramáticas en el mundo, Roger, son porque la gente está cansada ya. Y dije, no, nos esperamos más, llevamos 40 años votando, nos prometen lo mismo. Yo siempre digo una frase de campaña y es que en campaña todo es posible. Y cuando los eligen, casi nada se logra. ¿Quién va a querer volver a ir a votar si lo que ve Roger es que nunca pasa nada? Qué lástima, hombre. Pero bueno, seguiremos insistiendo porque yo, pues obviamente creo como debe creer la gente, no obstante los actores, me refiero a los políticos. La gente debe tener en claro, como siempre he dicho acá, que la política tiene que ver con todo, con absolutamente todo, hasta con el aire que respiramos, tiene que ver con el costo del pasaje, tiene que ver con el valor de la leche, tiene que ver con si tiene o no con qué mercar y le alcanza la plata, tiene que ver con absolutamente todo. No obstante, vuelvo a decir, los actores. Será hombre de Juan Carlos Velázquez, que es que la gente no va a entender también esto, porque es que conocemos experiencias de países en desarrollo, los Países Bajos, por ejemplo, donde la gente participa más y en la medida en que más participa, logran tener buenos gobernantes que satisfacen sus verdaderas necesidades. Roger, nada condiciona más la vida de cualquier colombiano que la política. Y en nada participamos menos que en la política, porque supongamos que fuimos el 29 de octubre súper responsables y votamos por todo, alcalde, gobernador, concejal, hicimos el ejercicio. Nos olvidamos 4 años del poder. No hacemos vedurías, no estamos pendientes del poder, no aportamos ideas, sentimos que no hacemos parte de ese proceso, nos desligamos. Entonces, un poco es que es una evolución que hay que tener, pero definitivamente los ejemplos no ayudan mucho y uno sí espera con ilusión que llegue gente nueva. Lo que pasa es que, Roger, usted y yo que hemos estado cubriendo tantos años la vida política, ¿usted cree que es un momento para uno meterse a la política, por Dios? Que le digan mañana Roger es candidato a algo y antes de que se levante tiene 800 denuncias falsas de cosas que nunca ha hecho. Así es, lamentablemente. Oiga, Juan Carlos, y para ir redondeando, responsabilidad nuestra. ¿Qué hacer en adelante? No qué no hicimos o sí hicimos, sino qué hacer hasta el resto de nuestras vidas en este sistema nuestro que es democrático. Roger, nadie valora lo que no conoce. Si no conocemos, no valoramos. Entonces, primero es darnos cuenta, pero mire que nosotros los medios también cometemos muchos errores, y en eso pues hay que decirlo claramente. En Colombia, infortunadamente, cada vez más no somos informadores o analistas, sino militantes políticos de una causa. Entonces nos concentramos en hablar bien de la causa que nos gusta y a criticar la otra causa con o sin razón. Lo segundo, le damos mucha cuerda todo el tiempo a cualquier escándalo. A lo positivo no, porque nos llama la atención, porque parece que no da rating. Entonces yo creo que todos tenemos responsabilidades diferentes, Roger, pero un principio básico sería pues que no militemos tanto. Es que usted escucha periodistas ya que usted no sabe si es un medio de comunicación o un directorio político, o es un directorio de campaña.
o no sabe si escucha un espacio de información o un Laura en América. Todos son escándalos, denuncias miedosísimas, comprobadas o no, porque eso da rating. Todos tenemos mucho que hacer. Nosotros tenemos un megáfono, digamos cada vez menos grande, digo yo, porque las redes son multiplicadoras y también existen, pero tenemos una gran responsabilidad, porque se espera al final, y usted ha visto estudios, Roger, que la gente cuando tiene dudas de lo que ve en las redes, busca un periodista serio, un medio serio, un medio reconocido, porque sabe que al final allí puede encontrar, en el caso de Sinergia Informativa, más razones objetivas para informarse que lo de las redes, que son mucha emoción. Pero todos tenemos que hacer mucho más, Roger, pues lo primero es, nadie valora lo que no conoce. Si no conocemos la democracia, su valor y su papel, difícilmente participamos de eso. Así es, y también terminar con el tema de la posverdad y las redes sociales. Humberto Eco dice que hoy, con las redes sociales, suena maluco y todo, pero así lo dice, hasta el bobo del pueblo tiene derecho a opinar y es escuchado. Tiene derecho, Roger. El tema es que quien lo escucha, si está informado, no le cree y se da cuenta que eso es falso. Si no está informado, puede caer en la trampa. Es que, mire que el tema está en conocer. Si uno no conoce, Sí. ¿qué es un buen tinto? ¿Qué es un buen café? Entonces, si uno es experto en café, dice, no, a este le faltó no sé qué, le faltó maduración. Si usted no tiene gino frío, se toma agua caliente con el color café y le sabe delicioso el tinto. Así es. Juan Carlos Velázquez Estrada, analista político, comunicador social, periodista también, director de Asuntos Públicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, de las Relaciones Públicas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y a propósito de eso, yo sí quisiera saber qué pasa en las universidades donde hay facultades de comunicación social como la Universidad Cooperativa de Colombia y todas las que conocemos en torno a esto que pasa apareciendo la democratización de la información a través de las redes en las que hasta el bobo del pueblo es un comunicador bárbaro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, mucha suerte, muy querido como siempre. Oye, les por la invitación, a los televidentes por la paciencia. No, absolutamente satisfechos con seguridad porque usted es muy claro y yo feliz porque si escuchamos a Juan Carlos Velázquez hay un llamado de atención a la razón para que no nos dejemos arrastrar y empujar en esas corrientes ominosas que precisamente no nos hablan ya de verdad, sino de posverdad, que son esencialmente las redes sociales. Muchísimas gracias. Chao. Hola, saludos muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa. Recuerden que Sinergia Informativa es un programa hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Estas fueron unas elecciones lamentablemente pasadas por lo que no quisimos que fuera. La infamia, he dicho yo, una expresión que de pronto puede ser exagerada para algunos, pero desde que haya difamación, desde que haya injuria y calumnia, hay infamia. Desde que haya ganas de sacarle sangre al contendor político y sacarle los ojos con tal de ganar, hay infamia. En fin, ya se tomó la decisión. Pero hoy no vamos a hablar de nombres, no vamos a hablar de datos, no vamos a hablar de hechos que ustedes ya conocen, sino precisamente de esto. Vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, quien es Juan Carlos Velázquez Estrada. Él es analista político, sobre un balance desde el punto de vista de el sabor, el olor, la sensación que dejó esta jornada electoral. Juan Carlos, bienvenido a Sinergia Informativa. Siempre es un gusto, Roger, estar con los televidentes de Sinergia Informativa y usted ha puesto un tema que es muy interesante. Lo que pasa es que uno cree que solo ocurre donde uno vive, porque le falta mirar el resto del universo. Déjeme decirle algo. Usted ha hecho una campaña durante todo el proceso electoral diciendo, hombre, que la verdad sea la que prime. Y déjeme decirle que para usted y para los televidentes y para la gente en Medellín, en Colombia y en Sudamérica, desde el año 2016, Roger, 2016, hace 7 años,
el diccionario de Oxford dijo que la palabra más importante del mundo hace 7 años fue la palabra posverdad, que significa, en términos muy castizos, que importa más la creencia y la emoción que la verdad y los hechos. Y usted me dice a mí, 7 años después, que una cosita chiquita que se llama Medellín, que en Antioquia no va a pasar eso. Déjeme decirle, Roger, que para infortunio de todos nosotros, eso pasa aquí y en todos los países del mundo. Y usted me va a decir a mí que en los momentos de mayor pasión, que son el fútbol, la política y la religión, no va a pasar. No hay forma, Roger. Estás pidiendo peras al olmo. Qué lástima, hombre, qué lástima. Oiga, ¿y son las redes sociales las responsables de que hayamos pasado de la verdad convertida entonces, como usted lo plantea, no ni siquiera en una utopía, sino en una quimera, en un imposible, a la posverdad? Roger, son una herramienta muy poderosa. Nunca culpemos la herramienta. Un martillo que está hecho maravillosamente para pegar unos cuadros también puede matar a alguien de un golpe. No es culpa del martillo, es del quien usa el martillo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que claro que sí, que las redes lo que han hecho es democratizar la difusión de la información. ¿Eso qué significa? Que la información no solamente se conoce por sinergia informativa, donde usted como director investiga, hace un proceso riguroso y responsable antes de decir algo, sino que cualquiera puede decir lo que quiera cuando quiera y vamos al hecho. Es una competencia tan corta como las campañas electorales, Roger, donde usted lo sabe más bien que nadie, duran legalmente 3 meses a todo vapor. ¿Usted espera que la herramienta más poderosa para hacer bulla no se use así? Es imposible. Pero ¿sabe qué, Roger? Que también uno cree que va consolidándose cada vez más, y es que quien es más conocido tiene mucha ventaja. Y déjeme decirle en qué sentido, independiente si es en Medellín, en Antioquia o en Colombia. Si alguien ya gobernó, la gente sabe cómo lo hace. Entonces, lo que digan de él en campaña, la gente dice, eso es mentiras, yo vi que hizo otra cosa. O por el contrario, va a decir, está ahí pintado. Me parece a mí, Roger, que en esta campaña electoral y la anterior también presidencial, vimos que quien es más conocido tiene la ventaja de que la gente ya sabe qué tipo de persona es. Si es conocido por bueno, pues sí que es cierto. Si es conocido porque no fue capaz, pues también le va muy mal, pero tiene la ventaja de que no es una sorpresa ni es un salto al vacío. Si es así, te conocen, pueden mentir menos de lo que uno hace. Si no lo conocen, pueden mentir todo lo que quieran. Entonces, según eso, cuando un candidato se presenta diciendo que la revelación y que va a relevar precisamente el statu quo político, el establecimiento, entonces definitivamente esa revelación pues no tiene mucho en el cerebro, bueno, no en el cerebro, porque hemos estado hablando de que no hay tanta razón, en el corazón y en las vísceras, en las entrañas de los electores. Roger, si el nuevo quiere cambiar algo que es bueno, no tiene mucha opción. Pero si algo va muy mal, el que llegue sirve. Déjenme exagerar un poquito, un poquito. Y salgamos de Medellín, sí, que es horrible, porque uno siempre se marca mucho con la pasión. Recientemente, usted sabe que ahora el 19 de noviembre la segunda vuelta en Argentina. En la primera vuelta, hace tal vez 3 meses, en Argentina el sistema es distinto. Antes de la primera vuelta, cada partido o movimiento hace unas primarias, como un ejercicio interno, para escoger su candidato. Y en esas primarias, hace por allá como 3 meses en Argentina, hubo una revelación impresionante, porque usted sabe que Argentina económicamente va muy mal, la gente estaba muy preocupada y dijo, no, yo quiero que cambien esto porque no va bien la economía. Y apareció un señor, comillas, medio loco, Milei, gritaba, espectáculos rarísimos, que solo lleva Roger en política 2 años, es increíble. ¿Y sabe qué pasó? Que se ganó las primarias por allá en Argentina de como 3 meses, porque era una novedad estrafalaria frente a un cambio que la gente quería. Pero luego ocurrió que en la primera vuelta la gente pues a mirar y dijo, oiga, ese señor de pronto gana, miremos bien ese loco cómo es. Y el loco pues clasificó a la final, que es dentro del 19 de noviembre, pero Roger no quedó de primero esta vez, quedó de segundo. Entonces un poco es que si el que está lo hace mal, es muy fácil que llegue uno nuevo, pero si el que está lo hace bien, es muy difícil que el nuevo tenga algún tipo de oportunidad. Muy bien, Juan Carlos Velázquez de Estrada, él es analista político y está con nosotros aquí en Sinergia Informativa hablando sobre lo que pasó no desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista
voy a emplearlo así, de la pasión que genera ya no la verdad, sino la posverdad. Ya regresamos. ¡Lo logramos! Somos la primera Contraloría Territorial del país en obtener la certificación en gestión antisoborno. Contraloría Distrital de Medellín, primer organismo de control fiscal certificado en gestión antisoborno.